La madrugada del 3 de febrero de 2026, Omar García Harfuch firmó una orden que nadie, dentro de los círculos de preservación cultural, había anticipado, porque durante 3 décadas completas nadie había encontrado razón urgente para solicitarla. Una disposición judicial de perfil extraordinariamente bajo autorizaba la revisión oficial de una propiedad ubicada en la Ciudad de México, una casa que había pertenecido a María Lucila Beltrán Ruiz, conocida por generaciones enteras de mexicanos y latinoamericanos simplemente como Lola Beltrán, la cantante que durante 4 décadas consecutivas había encarnado la voz más reconocible de la música ranchera en todo el mundo de habla hispana, la intérprete que había llevado las composiciones de José Alfredo Jiménez y de otros compositores legendarios hasta el último rincón imaginable donde existiera alguien que hablara o sintiera en español. La artista, a quien el Estado mexicano había declarado patrimonio cultural viviente antes incluso de que su corazón dejara de latir. Lola había muerto el 24 de marzo de 1996, a los 61 años, tras las complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular que la había incapacitado durante los meses finales de su existencia. Su muerte había convocado un luto nacional de proporciones que pocas figuras culturales logran generar. Funerales que desbordaron los espacios disponibles. Miles de personas congregadas en las calles para despedir a quien llamaban Lola la Grande, con una devoción que trascendía la admiración artística ordinaria y rozaba algo más parecido a la pérdida de un familiar cercano. Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde aquella muerte, la propiedad particular en la Ciudad de México, donde Lola había vivido durante 2 décadas, la casa que había sido su refugio y su centro de operaciones y su espacio más íntimo, había permanecido completamente cerrada, preservada con una fidelidad casi religiosa, exactamente en el estado en que se encontraba en el momento de su muerte, porque la familia había respetado con una disciplina que nunca explicó públicamente el deseo que Lola aparentemente había expresado de que la casa permaneciera intacta durante un periodo indefinido, como si su presencia todavía habitara las habitaciones y los pasillos y los objetos que había escogido con sus propias manos. ¿Qué podía justificar el cateo de la propiedad de una figura cultural tan universalmente querida 3 décadas después de su muerte? ¿Qué podía ser tan importante, tan sensible, tan cargado de significado que requiriera intervención oficial después de tanto tiempo? ¿Qué verdad estaba esperando pacientemente dentro de esos muros que nadie había cruzado en 30 años? Cuando una orden judicial llega con 3 décadas de retraso, cuando las autoridades deciden revisar una casa que la familia había mantenido sellada voluntariamente sin dar explicaciones, cuando el nombre de Harfuch aparece en documentos relacionados con una cantante que había muerto de causas naturales sin controversia aparente, la pregunta inevitable emerge con una fuerza que no admite ser ignorada. ¿Qué no podía seguir cerrado? ¿Qué verdad había estado esperando ser descubierta durante todos esos años? ¿Qué secreto había guardado Lola Beltrán con tal celo que incluso después de muerta, la casa permanecía como mausoleo privado de una vida que el público nunca había visto completamente? Algunos artistas dejan sus legados en grabaciones y en memorias colectivas que el tiempo va transformando en mito. Otros dejan legados en los espacios privados donde vivieron, en los objetos que acumularon, en los documentos que escribieron sin intención de publicación inmediata, en las cartas que guardaron atadas con cintas de colores en cajones que nadie más debía abrir. Cuando una artista del calibre de Lola Beltrán cierra su casa con la instrucción explícita de mantenerla intacta, cuando la familia respeta esa instrucción durante décadas sin sentir la necesidad de justificarlo públicamente,
La imaginación trabaja sin pausa y se pregunta qué había en el interior que era tan importante preservar. ¿Qué historia estaba esperando ser contada en el momento adecuado? ¿Qué aspectos de la mujer que habitaba detrás de la voz legendaria permanecían completamente desconocidos, incluso para los fans más devotos, que creían conocerla íntimamente a través de sus canciones? Había amores ocultos que nunca fueron revelados durante su vida pública. Había decisiones difíciles que habían pesado sobre su conciencia durante décadas enteras. Había sacrificios que el público nunca conoció, porque la imagen de Lola la Grande requería proyectar una fortaleza invulnerable que no admitía grietas visibles ni confesiones de debilidad. Y había, sobre todo, una verdad emocional sobre el origen de aquella intensidad sobrenatural con la que interpretaba cada canción. Una verdad que explicaba por qué generaciones de oyentes lloraban al escucharla sin poder precisar exactamente por qué. Una verdad que había estado guardada durante 30 años dentro de una casa cerrada en una colonia elegante de la Ciudad de México. María Lucila Beltrán Ruiz había nacido el 7 de marzo de 1932 en Ciudad de Rosario, en el estado de Sinaloa, una región que había producido varios cantantes de música regional, pero ninguno que alcanzaría el nivel de reconocimiento que Lola eventualmente obtendría. La familia era modesta sin eufemismos. El padre trabajaba en la agricultura, ganando un salario que apenas sostenía a una familia numerosa en los términos más básicos de la subsistencia. La madre manejaba el hogar con varios hijos y complementaba los ingresos escasos con trabajo de costura que requería horas interminables de concentración y precisión. María Lucila era una entre varios hermanos en una familia que valoraba la música como parte natural de la cultura regional, pero que no tenía recursos para educación musical formal ni conexiones en una industria del entretenimiento que estaba completamente centralizada a más de 1000 kilómetros de distancia, en una capital que debía parecerles desde Sinaloa tan lejana como otro país. Desde una edad extraordinariamente temprana, María Lucila mostró una voz que era anómala en su potencia y en su rango, una voz que hacía que las personas se detuvieran a escuchar en mitad de lo que estuvieran haciendo, que podía sostener notas altas con una claridad cristalina que ningún entrenamiento formal había producido porque no había habido ningún entrenamiento formal, que poseía un control natural del vibrato que era inusual en una niña sin educación musical sistemática. Poseía también esa presencia indefinible que algunos artistas tienen incluso en contextos completamente informales. Esa capacidad de hacer que todos en una habitación prestaran atención sin que ella tuviera que hacer nada particular para reclamarla. Pero más allá del talento técnico, lo que distinguía a María Lucila desde la infancia era algo que los técnicos vocales no saben cómo enseñar y que los músicos experimentados reconocen inmediatamente cuando lo escuchan. Esa capacidad de comunicar emoción profunda a través de la voz, de manera tan directa que las palabras de una canción se transformaban en experiencias que el oyente sentía en el cuerpo como propias, incluso si nunca había vivido nada remotamente parecido a lo que describía la letra. Durante la infancia y la adolescencia en los años 30 y 40, mientras México se recuperaba de décadas de convulsión política y se modernizaba a un ritmo desigual, María Lucila cantaba en eventos familiares, en fiestas de pueblo, en cualquier ocasión que ofreciera un espacio para demostrar una voz que claramente era extraordinaria. Desarrollaba un repertorio de canciones tradicionales mexicanas aprendidas, escuchando la radio que la familia tenía, adaptando canciones a una voz que era significativamente más poderosa que la mayoría de las voces femeninas de la época. Voces entrenadas culturalmente para cantar con delicadeza más que con fuerza,
con ornamento más que con crudeza emocional. El sueño de convertir ese talento excepcional en una carrera profesional parecía, sin embargo, absolutamente imposible para una muchacha de pueblo sin recursos económicos, sin educación formal más allá de la primaria incompleta, sin conexiones en un mundo completamente diferente del universo rural que conocía. ¿Cómo exactamente había logrado María Lucila transformarse de muchacha de Rosario, que cantaba en fiestas locales, a Lola Beltrán, figura nacional cuyo nombre sería eventualmente conocido en cada hogar mexicano? Esa transición nunca había sido completamente explicada en las entrevistas públicas, que siempre eran deliberadamente vagas sobre los detalles de los años tempranos, que saltaban con agilidad sospechosa de la infancia en Sinaloa al éxito inicial en la Ciudad de México, sin detenerse en el proceso intermedio, sin explicar lo que había ocurrido en los años que mediaban entre una cosa y la otra. Había una versión oficial de la historia que Lola había contado repetidamente en entrevistas durante décadas. Había llegado a la Ciudad de México en 1950, cuando tenía 18 años, con el sueño de convertirse en cantante profesional. Había trabajado inicialmente como secretaria en una oficina mientras audicionaba incansablemente para cualquier oportunidad de canto disponible. Había sido descubierta eventualmente por un productor de radio que había escuchado su voz extraordinaria durante una audición y que le había dado su primera oportunidad en un programa dedicado a música regional. Pero las personas cercanas a la familia sabían que esa historia era una simplificación muy considerable de una transición que había sido significativamente más compleja, más difícil, más dolorosa de lo que la versión pulida para consumo público sugería. ¿Qué había pasado realmente durante esos primeros años críticos en la Ciudad de México entre 1950 y 1954, cuando finalmente comenzó a obtener trabajo regular? ¿Qué sacrificios había hecho una muchacha de 18 años completamente sola en una metrópoli intimidante de millones de habitantes? ¿Qué puertas había tenido que tocar repetidamente solo para ser rechazada? ¿Qué indignidades había enfrentado de productores que veían a una muchacha joven y bonita antes de escuchar la voz que traía? ¿Qué compromisos había considerado hacer y eventualmente rechazado porque comprometer la dignidad habría significado perder el alma que hacía que el canto fuera auténtico? Esas eran preguntas que Lola nunca había respondido públicamente durante su vida, que había evitado cuidadosamente en todas sus entrevistas, cubriéndolas con la versión simplificada que protegía la privacidad sobre un periodo que claramente había sido formativo, pero también traumático, en formas que no estaba dispuesta a compartir públicamente. Lo que es verificable históricamente es que para 1954, cuando tenía 22 años, María Lucila había adoptado el nombre artístico de Lola Beltrán y comenzaba a conseguir trabajo relativamente regular en la radio de la Ciudad de México, cantando en programas que presentan música regional para audiencias urbanas que mantenían una conexión nostálgica con sus raíces rurales, a pesar de vivir en una metrópoli moderna y acelerada. Su voz destacaba de manera inmediata, incluso entre cantantes competentes. Era significativamente más potente que la mayoría de las voces femeninas de la época. Tenía un rango extraordinario que le permitía cantar tanto canciones románticas suaves como los gritos desgarradores característicos de la música ranchera, que típicamente eran dominio de cantantes masculinos. Poseía esa capacidad casi sobrenatural de hacer que los oyentes sintieran cada palabra de las canciones de desamor como si estuvieran experimentando la pérdida personalmente, como si la voz de Lola tuviera la propiedad de disolver la distancia entre la experiencia narrada y la experiencia vivida.
Durante la segunda mitad de los años 50, Lola construyó su reputación gradualmente mediante un trabajo absolutamente constante y agotador en la radio, en las carpas que eran los teatros populares de los barrios obreros, en teatros pequeños, en cualquier espacio que pagara y que permitiera demostrar la voz. No fue el ascenso meteórico de desconocida a estrella de la noche a la mañana que la narrativa popular de las figuras legendarias suele fabricar retrospectivamente, sino una construcción metódica y disciplinada de una carrera mediante literalmente cientos de actuaciones que demostraban consistentemente que la voz no era solo excepcional, sino confiable, que Lola era una profesional que aparecía a tiempo, que cantaba con la misma intensidad en un recinto pequeño que en un teatro grande, que trataba cada actuación como una oportunidad de perfeccionar el arte y no como un escalón hacia algo más importante. Pero durante esos años de construcción lenta, ¿qué estaba pagando personalmente? ¿Qué relaciones había sacrificado porque la carrera requería una dedicación total que no dejaba espacio para nada más? ¿Qué oportunidades de vida familiar normal había dejado pasar porque la música demandaba todo lo que ella tenía para dar? El quiebre real que transformó a Lola Beltrán, de cantante respetada a superestrella nacional, llegó a principios de los años 60. Cuando comenzó la colaboración que definiría toda su carrera con José Alfredo Jiménez, el compositor más importante de música ranchera mexicana del siglo XX. José Alfredo escribía canciones que capturaban la esencia completa de la experiencia mexicana, el amor y la pérdida, el orgullo y la tragedia, el alcohol y la soledad y el deseo insatisfecho, y necesitaba una intérprete que pudiera hacer verdadera justicia a la profundidad emocional de letras que eran poesía popular antes que simplemente letras de canciones comerciales. Había trabajado con múltiples cantantes que interpretaban sus composiciones competentemente, pero que no capturaban completamente el alma que él intentaba expresar. Encontró a esa intérprete ideal en Lola Beltrán cuando la escuchó cantar en un teatro de la Ciudad de México en 1961. José Alfredo había estado en la audiencia, según la historia que Lola repetía en entrevistas, y había sido impactado de inmediato por la intensidad emocional de la interpretación, tan inmediatamente que había buscado a Lola después del show para decirle que quería escribir canciones específicamente para su voz. Durante los años 60, la década que sería definida como el apogeo absoluto para ambos artistas, Lola grabó docenas de canciones de José Alfredo que se convirtieron en clásicos absolutamente definitorios del género. Canciones que serían inseparables de su voz para generaciones enteras de oyentes. Paloma Negra, con esa intensidad desgarradora que hacía llorar a los oyentes sin que pudieran explicar exactamente por qué. Cucurrucucú Paloma, con la melodía obsesiva y la letra de pérdida irreparable. La cigarra con la metáfora del insecto que canta sabiendo que morirá pronto. Cada una interpretada con un nivel de emoción que transformaba canciones de entretenimiento popular en arte genuino que resonaba en un nivel de experiencia humana tan profundo que el oyente salía de la escucha sintiéndose de alguna manera cambiado. Públicamente, la relación entre Lola y José Alfredo era presentada consistentemente como una colaboración puramente profesional, basada en el respeto mutuo de dos artistas que se reconocían como excepcionales en sus respectivos campos. Pero las personas cercanas a ambos, los músicos que trabajaban en las grabaciones, los amigos que los veían interactuar, sabían que había una dimensión en esa relación que iba significativamente más allá del profesionalismo cortés. ¿Cuál era la naturaleza exacta de lo que unía a Lola Beltrán y a José Alfredo Jiménez durante los años 60,
cuando la colaboración era más intensa y más productiva artísticamente. Era puramente profesional, como ambos mantenían en entrevistas y declaraciones oficiales, o había una dimensión romántica profunda que era ocultada meticulosamente por respeto a los cónyuges respectivos y a la necesidad de mantener una imagen pública impecable en una era cuando el escándalo romántico podía destruir carreras con una velocidad que hoy resulta difícil de imaginar. Las cartas entre ellos, si existían, nunca habían sido publicadas durante la vida de ninguno de los dos. Las conversaciones privadas nunca habían sido registradas ni reveladas por las personas que podrían haberlas escuchado. Pero la intensidad emocional absolutamente extraordinaria con la que Lola interpretaba las canciones de José Alfredo, particularmente las canciones de amor perdido y de deseo insatisfecho, sugería una conexión que iba mucho más allá de leer una letra y aplicar técnica vocal competente. Había una comprensión mutua que parecía profundamente personal, una comunicación de emoción tan íntima que los oyentes frecuentemente comentaban que cuando Lola cantaba Paloma Negra, sentían que estaban escuchando una confesión personal más que una actuación artística. Esa era una de las preguntas más persistentes que permanecían sin respuesta completa 3 décadas después de la muerte de Lola. ¿Qué había realmente entre ella y el compositor que había escrito las canciones que definieron su carrera y su identidad artística completa? ¿Qué había dentro de la casa cerrada que podría finalmente revelar la verdad sobre una relación que había sido la más importante artísticamente de la vida de ambos? Para finales de los años 60, Lola Beltrán era indiscutible y universalmente reconocida como la reina absoluta de la música ranchera mexicana, sin competencia cercana y sin adversaria que pudiera disputarle ese territorio. Su voz era reconocida de manera instantánea por prácticamente todos en México y en las comunidades mexicanas de Estados Unidos, donde la música mexicana era parte fundamental de una identidad cultural mantenida con fiereza ante las presiones de asimilación. Grababa discos que vendían cientos de miles de copias en una era anterior a las certificaciones oficiales de ventas. Actuaba regularmente en los teatros más prestigiosos de México y de toda América Latina, donde era recibida como realeza cultural. Aparecía en películas de la época dorada del cine mexicano, interpretando roles que eran esencialmente extensiones de su persona pública. Era invitada a los programas de televisión más importantes como estrella principal, que garantizaba audiencias altas. Pero el éxito masivo que el público veía en los escenarios y las pantallas venía acompañado de presiones extraordinarias que el público no veía, porque la imagen de Lola la Grande requería proyectar constantemente una fortaleza, una elegancia y un control perfecto que no admitían la más mínima fisura visible. Lola mantenía un horario de trabajo que era brutalmente exigente por cualquier estándar imaginable. Grabaciones en estudios que frecuentemente se extendían durante horas hasta que la interpretación satisfacía sus propios estándares perfeccionistas, que eran considerablemente más elevados que los de cualquier productor o disquera que trabajara con ella. Conciertos múltiples por semana en diferentes ciudades, que requerían viajes constantes en una era cuando el transporte era significativamente menos cómodo que en décadas posteriores. Filmaciones de películas que requerían semanas en locaciones. Apariciones en televisión que exigían ensayos extensos. Todo esto mientras mantenía una imagen pública de elegancia impecable y profesionalismo absoluto que no revelaba el agotamiento físico o emocional que se acumulaba debajo de la superficie sin que nadie lo viera. Estaba casada con un hombre que no era parte de la industria del entretenimiento,
un matrimonio complicado de manera inherente por una carrera que requería que Lola estuviera ausente del hogar durante periodos prolongados, que generaba presiones en la relación, porque el esposo vivía constantemente en la sombra de una figura pública masivamente famosa, mientras las demandas de atención pública hacían la privacidad genuina casi imposible. Tenía una hija a quien amaba profundamente, pero la maternidad tenía que ser constantemente balanceada con las demandas de una carrera que simplemente no permitía retiros prolongados ni reducciones significativas del ritmo de trabajo, porque la industria del entretenimiento no espera mientras los artistas atienden su vida personal. ¿Cómo exactamente había manejado Lola las tensiones aparentemente imposibles entre una carrera pública extraordinariamente exitosa y demandante y una vida privada que requería tiempo y atención que simplemente no tenía disponible? Esa era la pregunta que raramente aparecía en las entrevistas, que se enfocaban casi exclusivamente en los logros profesionales impresionantes más que en los costos personales devastadores que esos logros requerían. Hubo momentos documentados durante los años 70 cuando Lola había parecido considerar seriamente el retiro parcial o completo de la actuación pública intensiva, cuando había mencionado en entrevistas que tocaban temas personales, que estaba físicamente cansada de los viajes constantes, que quería pasar más tiempo con su familia, que sentía que estaba sacrificando algo que valoraba y que la fama masiva hacía completamente imposible de recuperar. Pero cada vez que consideraba el retiro, había regresado inevitablemente al escenario, porque la música no era simplemente trabajo ni fuente de ingresos, sino parte absolutamente fundamental de una identidad construida durante décadas, porque las audiencias demandaban su presencia como si tuvieran derecho al acceso continuo a su talento, porque los ingresos de las actuaciones eran necesarios para mantener no solo el estilo de vida propio, sino el apoyo a una familia extendida que dependía financieramente del éxito de Lola. Había resentido Lola eventualmente las demandas implacables de la carrera que había construido tan exitosamente, pero que ahora la controlaba más de lo que ella controlaba la carrera. Había momentos de duda profunda sobre las elecciones que había hecho décadas antes, cuando eligió perseguir el sueño de cantar profesionalmente, sobre los sacrificios que habían sido necesarios y continuaban siendo exigidos, sobre el precio personal que estaba pagando por la fama que millones envidiaban, pero que se sentía cada vez más como una prisión elegante. Si había expresado esos sentimientos complejos y contradictorios, había sido únicamente en privado, en conversaciones con amigas cercanas que mantenían la confidencialidad, o en una escritura personal que guardaba en la casa y que nunca compartía, porque la revelación pública de dudas o de fatiga habría sido completamente incompatible con la imagen de fortaleza inquebrantable que Lola la Grande representaba para los fans que necesitaban creer que sus ídolos eran invulnerables a las mismas fuerzas que los destruían a ellos. Durante los años 80, cuando Lola tenía más de 50 años y había estado cantando profesionalmente durante más de 3 décadas, con una intensidad que muy pocos artistas mantienen en el tiempo, su voz comenzaba inevitablemente a mostrar los efectos de décadas de uso intensivo continuo. Los cantantes de música ranchera, particularmente las mujeres que cantaban con el nivel de intensidad emocional y física que Lola aplicaba a cada interpretación, sin importar el tamaño de la audiencia, enfrentaban un desgaste vocal que era absolutamente inevitable independientemente de la técnica, porque las cuerdas vocales son tejido físico que sufre estrés acumulativo y que no puede ser protegido indefinidamente de las consecuencias del tiempo y del uso. Lola se adaptaba con inteligencia artística,
seleccionando canciones apropiadas para la voz que había madurado y que ya no alcanzaba con facilidad las notas más extremas que había poseído en la juventud, evitando repertorio que requería rangos que ya no tenía completamente, modificando interpretaciones para trabajar con las capacidades actuales en lugar de intentar replicar imposiblemente las actuaciones de décadas anteriores. Pero esa adaptación era un recordatorio melancólico y constante del paso inevitable del tiempo, de la realidad cruel, de que incluso las voces más extraordinarias eventualmente envejecen y declinan sin importar cuánto cuidado reciban, de la pérdida gradual de una capacidad que había sido el fundamento de toda una identidad durante toda una vida. ¿Cómo había procesado Lola emocionalmente ese declive gradual, pero inevitable, de la capacidad vocal que había sido literalmente todo en su vida, que había definido su identidad desde la adolescencia, que había sido la fuente de todo su orgullo y de todo su logro? Era una experiencia que probablemente había sido profundamente dolorosa a un nivel casi existencial, pero que nunca había sido discutida públicamente porque la imagen de Lola la Grande requería proyectar confianza y fortaleza constantes, incluso cuando la realidad privada era de pérdida progresiva e irreversible. Había una entrevista de 1988 donde un periodista había preguntado directamente sobre el envejecimiento de la voz. Una pregunta que era atrevida por los estándares de cortesía periodística de la época, y Lola había respondido con la dignidad característica que nunca abandonaba en público. La voz madura como el vino, había dicho. Pierde la frescura de la juventud, pero gana la profundidad de la experiencia. Prefiero cantar ahora con la comprensión de la vida que tengo que cantar, con técnica perfecta, pero con el alma inmadura de los 20 años. Pero las personas cercanas sabían que la respuesta pública ocultaba un dolor privado sobre la pérdida de capacidades que había dado por garantizadas durante décadas enteras de trabajo sostenido. Para los años 90, cuando Lola estaba en sus 60, había reducido significativamente la frecuencia de sus actuaciones públicas, aunque seguía siendo una figura cultural absolutamente venerada, cuyas grabaciones clásicas de los años 60 y 70 eran transmitidas constantemente en la radio, y cuya influencia sobre generaciones nuevas de cantantes era reconocida por todos en la industria. Vivía principalmente en la casa en la Ciudad de México que había comprado durante los años de máximo éxito. Aparecía ocasionalmente en eventos especiales cuidadosamente seleccionados donde podía controlar el ambiente y las expectativas. Mantenía la dignidad y la elegancia que habían caracterizado su carrera pública entera, pero disfrutaba también de un nivel de privacidad que las décadas de fama intensa simplemente no habían permitido anteriormente. Había alcanzado un punto en la carrera y en la vida donde podía finalmente elegir qué hacer y qué rechazar sin presión económica, donde la reputación estaba tan firmemente establecida que no necesitaba probar nada a nadie, donde podía vivir según sus propios términos. Pero en 1995, exactamente un año antes de su muerte, la vida cambió dramáticamente cuando sufrió un accidente cerebrovascular severo que la incapacitó de formas que eran particularmente crueles para una mujer cuya identidad entera había sido construida sobre el control perfecto de la voz y de la presencia. El episodio ocurrió en la casa sin advertencia previa. Fue respondido de inmediato por el personal doméstico que llamó a la ambulancia. Lola fue transportada urgentemente al hospital y tratada por un equipo médico que hizo todo lo posible, pero el daño cerebral que había causado el accidente era significativo e irreversible. Quedó parcialmente paralizada en el lado derecho del cuerpo. Perdió la capacidad de hablar con claridad, con la voz que había sido el instrumento más importante de su vida.
Requería cuidado médico constante y asistencia con actividades básicas de la vida cotidiana. Para una mujer que había sido definida durante toda su existencia por una voz extraordinaria y por una presencia elegante en el escenario, esa incapacitación súbita era una tragedia de dimensiones casi incomprensibles. La familia tomó control de la situación de inmediato y mantuvo la condición de Lola tan privada como era posible en una era cuando la prensa sensacionalista buscaba constantemente información sobre celebridades. Emitían declaraciones públicas extremadamente vagas sobre problemas de salud que requerían descanso sin especificar la naturaleza ni la gravedad de la condición. Rechazaban solicitudes de entrevistas o fotografías. Mantenían un perímetro estricto alrededor de Lola, que protegía su dignidad en el momento de máxima vulnerabilidad. Lola murió el 24 de marzo de 1996 de complicaciones relacionadas con el accidente cerebrovascular inicial, rodeada por su familia en un ambiente privado que contrastaba dramáticamente con la vida pública que había vivido durante décadas. La muerte fue tratada públicamente como la pérdida de una figura cultural de importancia nacional absoluta. Los medios dedicaron cobertura extensa durante días a la carrera legendaria, a las grabaciones clásicas que habían definido el género, a las contribuciones masivas a la música mexicana y a la cultura popular. Los funerales fueron eventos masivos con miles de personas asistiendo para rendir un respeto final a la mujer que había sido la voz de México durante una generación completa. Pero la familia, en la profundidad del dolor y en la determinación de proteger la memoria y la dignidad, tomó una decisión que parecía extraña y excesiva a los observadores externos que no entendían la motivación. La casa donde Lola había vivido sus últimos años sería cerrada completamente y preservada exactamente como estaba en el momento de la muerte. Los muebles no serían removidos ni redistribuidos entre los herederos, como habría sido normal. Los objetos personales no serían donados ni vendidos. La ropa no sería eliminada. Los documentos no serían revisados ni archivados apropiadamente. El espacio completo permanecería exactamente como Lola lo había dejado, como si su presencia pudiera regresar en cualquier momento que decidiera hacerlo. ¿Qué podía justificar el cateo de la propiedad de una figura cultural tan universalmente querida 3 décadas después de su muerte? ¿Qué podía ser tan importante, tan sensible, tan cargado de significado que requiriera intervención oficial después de tanto tiempo? ¿Qué verdad estaba esperando pacientemente dentro de esos muros que nadie había cruzado en 30 años? Cuando una orden judicial llega con 3 décadas de retraso, cuando las autoridades deciden revisar una casa que la familia había mantenido sellada voluntariamente sin dar explicaciones, cuando el nombre de Harfuch aparece en documentos relacionados con una cantante que había muerto de causas naturales sin controversia aparente, la pregunta inevitable emerge con una fuerza que no admite ser ignorada. ¿Qué no podía seguir cerrado? ¿Qué verdad había estado esperando ser descubierta durante todos esos años? ¿Qué secreto había guardado Lola Beltrán con tal celo que incluso después de muerta la casa permanecía como mausoleo privado de una vida que el público nunca había visto completamente? Durante los 30 años completos subsecuentes, entre 1996 y 2026, la casa permaneció cerrada herméticamente. La familia continuó pagando todos los impuestos puntualmente sin fallo. Mantenía la estructura física en condición adecuada mediante la contratación de personal de mantenimiento mínimo que limpiaba los exteriores regularmente y verificaba que no hubiera problemas estructurales como filtraciones o daño de termitas, pero el interior permanecía absolutamente sellado, sin entrada permitida para herederos directos
artefactos, para personal de limpieza, para absolutamente nadie. Era una preservación que parecía casi religiosa en su intensidad y en su rigidez, como si la casa fuera un santuario sagrado que no podía ser perturbado bajo ninguna circunstancia sin cometer un sacrilegio difícil de reparar. ¿Por qué exactamente había querido Lola tan enfáticamente que la casa permaneciera cerrada después de su muerte? ¿Qué contenía que era tan extraordinariamente significativo que requería preservación durante décadas? ¿Qué secretos estaba la familia preservando con esa disciplina que nunca explicaron públicamente? Rumores persistentes circulaban entre personas que habían conocido a Lola personalmente durante sus años finales. Se decía que había utilizado los meses entre principios de 1995 y el accidente cerebrovascular de agosto de ese año para organizar su vida meticulosamente, para revisar documentos acumulados durante décadas, para escribir memorias extensas o reflexiones personales que nunca había compartido durante su vida pública intensamente vigilada, para preservar cuidadosamente aspectos de su historia personal que consideraba importantes para la posteridad y para la comprensión completa de su vida, pero que definitivamente no quería revelar durante su vida ni inmediatamente después de la muerte, cuando la revelación podría afectar a personas que amaba o podría ser malinterpretada sin el contexto apropiado que solo el tiempo proporcionaría. Cuando una solicitud formal llegó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en enero de 2026, exactamente 30 años después de la muerte, argumentando que la casa de Lola Beltrán debía ser revisada oficialmente para catalogar posibles materiales de valor histórico-cultural significativo antes de que la familia decidiera eventualmente vender la propiedad o distribuir los contenidos, generó de inmediato preguntas intensas entre los funcionarios que revisaron la solicitud cuidadosamente. ¿Quién específicamente había presentado la solicitud y qué sabían sobre los contenidos de la casa que motivaba la acción después de 3 décadas? La solicitud venía formalmente de una fuente que pedía anonimato bajo las protecciones legales disponibles, pero que aparentemente tenía conocimiento directo y específico de que la casa contenía materiales que eran significativamente importantes para la comprensión de la historia cultural de México. ¿Qué sabía exactamente esa fuente anónima que la familia no había revelado públicamente durante 30 años? ¿Era posiblemente un miembro de la familia que finalmente consideraba que el periodo de preservación privada había sido suficientemente largo? ¿Era una persona que había trabajado cercanamente con Lola durante su carrera y que sabía sobre la existencia de documentos específicos? La identidad de la fuente nunca fue revelada por el instituto, que respetaba la solicitud de anonimato, pero el nivel de especificidad en la información proporcionada sobre qué buscar y dónde buscarlo sugería fuertemente un conocimiento directo que solo alguien muy cercano a Lola podría haber tenido. El instituto investigó la situación cuidadosamente durante varias semanas. Consultó con abogados sobre la autoridad legal apropiada. Eventualmente contactó a la familia, que inicialmente resistió con fuerza la idea de permitir la revisión de un espacio que habían considerado privado durante 3 décadas, pero que bajo la presión del argumento legal sólido de que los materiales relacionados con una figura declarada oficialmente Patrimonio Cultural de México durante su vida tenían inherentemente una dimensión pública que superaba las preferencias privadas de los herederos. Eventualmente, aceptó permitir la revisión bajo condiciones estrictas que protegieran la dignidad de la memoria. Harfuch fue contactado específicamente por la Secretaría de Cultura para coordinar la operación.
porque el caso involucraba a una figura de significancia cultural nacional masiva y porque la familia tenía conexiones políticas a niveles altos que requerían que la situación fuera manejada con la máxima discreción y sensibilidad posibles. Después de consultas con asesores legales y culturales, Harfuch autorizó formalmente la orden judicial con condiciones extraordinariamente específicas diseñadas para proteger tanto la integridad de la investigación como la privacidad de la memoria. La revisión sería conducida exclusivamente durante horas nocturnas para minimizar la visibilidad pública. Sería conducida solamente por un equipo absolutamente mínimo de profesionales especializados en preservación cultural, con experiencia demostrada en el manejo de materiales sensibles. Se enfocaría específicamente en la documentación y catalogación sin perturbar ni remover objetos personales innecesariamente. Cualquier hallazgo sería tratado inicialmente como clasificado hasta que se tomaran las decisiones apropiadas sobre qué debía ser revelado públicamente y qué debía preservarse de manera confidencial. La noche del 22 de febrero de 2026 fue seleccionada cuidadosamente porque permitía una preparación logística adecuada y porque caía en un período cuando la atención mediática estaba enfocada en otros eventos, minimizando el riesgo de que la prensa descubriera la operación y creara el circo mediático que todos querían evitar. La investigadora cultural, Elena Torres, fue designada personalmente para liderar la revisión física. Tenía 45 años y una experiencia profesional de más de 2 décadas, específicamente en la preservación de legados de artistas mexicanos fallecidos. Había manejado previamente con sensibilidad excepcional los archivos de figuras del cine de oro, demostrando la capacidad de equilibrar la rigurosidad académica con el respeto por la privacidad. Lo que el instituto no sabía cuando la seleccionó, información que ella no había incluido en sus documentos profesionales porque parecía irrelevante, era que había crecido literalmente escuchando las grabaciones de Lola Beltrán, que sonaban constantemente en la casa de su infancia, que su abuela materna había sido una fan absolutamente devota, que había asistido personalmente a múltiples conciertos de Lola durante los años 60 y 70, que Elena consideraba la voz de Lola como parte absolutamente fundamental de una herencia cultural familiar que había sido transmitida de generación en generación, como se transmiten los valores más importantes. La asignación era profesional de manera objetiva, pero también era profundamente personal, en formas que hacían que Elena sintiera el peso de una responsabilidad que iba mucho más allá de cumplir con un protocolo institucional. Elena llegó a la propiedad exactamente a las 11 de la noche con un equipo cuidadosamente seleccionado de 3 personas adicionales. Un especialista senior en preservación de documentos históricos frágiles, un fotógrafo profesional con experiencia en documentación de archivos culturales, un asistente de catalogación entrenado en el manejo de materiales delicados. La casa estaba ubicada en una colonia elegante pero discreta de la Ciudad de México. Una estructura arquitectónica de 2 niveles, de estilo característico de los años 70, que lucía externamente perfectamente mantenida, sin ningún signo externo que revelara los 30 años de silencio interior. La familia había proporcionado llaves físicas y códigos de los sistemas de seguridad, y había enviado un representante legal que esperaba en la entrada para observar y verificar que la revisión se condujera exactamente según los términos acordados que protegían la dignidad de la memoria de Lola. Elena insertó la llave en una cerradura que no había sido abierta en 30 años. La puerta se abrió con una resistencia leve, las bisagras protestando suavemente como si también ellas hubieran estado dormidas todo ese tiempo. Entró al vestíbulo completamente oscuro y silencioso,
con un silencio que era casi opresivo en su intensidad. El silencio particular de los espacios donde nadie ha estado durante mucho tiempo, pero donde los objetos conservan una presencia que no es exactamente ausencia. Encendió las luces con el interruptor junto a la entrada. El sistema eléctrico funcionaba perfectamente, evidencia de que el mantenimiento técnico había continuado incluso mientras el contenido permanecía completamente intocado. El interior reveló de inmediato un espacio que era simultáneamente hermoso y profundamente inquietante en su preservación perfecta. Todo exactamente como había estado en el momento de la muerte de Lola en marzo de 1996. No había olor de deterioro ni de humedad que habría caracterizado una estructura verdaderamente abandonada. Solo el olor completamente neutral de un espacio mantenido climáticamente mediante sistemas de aire acondicionado y filtración, pero absolutamente sin vida humana durante 3 décadas. El vestíbulo tenía piso de mármol italiano importado, una escalera curva elegante que conducía al segundo nivel, paredes pintadas en tonos suaves característicos de la decoración de la época, fotografías múltiples enmarcadas profesionalmente de Lola durante diferentes periodos de su carrera. Lola extraordinariamente joven y hermosa en los años 50, cuando la carrera apenas comenzaba. Lola en el apogeo absoluto durante los años 60, luciendo una confianza y un poder que la cámara capturaba como algo casi físicamente tangible. Lola recibiendo premios durante los años 80 con una dignidad madura que el tiempo había profundizado más que disminuido. Cada fotografía capturaba un momento específico de gloria profesional, pero la colección completa contaba visualmente la historia de una vida que había sido extraordinariamente exitosa públicamente y que también había atravesado décadas de cambio, de envejecimiento, de transformaciones que las fotos de los escenarios nunca muestran completamente. Elena avanzó lentamente hacia la sala principal, pisando con cuidado como si la presencia de Lola todavía pudiera ser perturbada por los pasos de un intruso. La sala era un espacio multifuncional que servía tanto como área de estar personal como espacio donde Lola había recibido visitantes profesionales y había conducido aspectos de la carrera desde la casa durante los años en que no estaba viajando. Había un piano de cola magnífico en el rincón con la tapa cerrada, partituras de canciones clásicas todavía en el atril exactamente como habían sido dejadas, la banqueta posicionada como si la pianista fuera a sentarse en cualquier momento. Había fotografías adicionales con compositores legendarios y con músicos que documentaban colaboraciones que habían definido la época dorada de la música mexicana. Las paredes estaban literalmente cubiertas de discos de oro y platino en marcos elegantes, premios de asociaciones musicales nacionales e internacionales, reconocimientos formales de gobiernos de múltiples países latinoamericanos, validaciones tangibles y acumulativas de una carrera que había sido extraordinaria no solo en el pico de su éxito, sino en la longevidad sostenida durante décadas. Pero lo que hizo que Elena se detuviera completamente, sintiendo una conexión emocional inmediata que trascendía el profesionalismo, era un pequeño altar personal en una esquina discreta de la sala. Una fotografía grande enmarcada de José Alfredo Jiménez, luciendo joven y contemplativo, rodeada de velas votivas que no habían sido encendidas en 30 años. Flores secas que habían sido colocadas décadas antes y que ahora eran tan frágiles como papel. Un rosario de cuentas de madera oscura. Era un tributo claramente personal al compositor, que había sido el colaborador más importante de la vida de Lola, preservado meticulosamente exactamente como había estado desde que ella misma lo había armado.
¿Qué significaba exactamente ese altar tan cuidadosamente mantenido? ¿Era simplemente una expresión de respeto profesional profundo hacia un colaborador cuyas canciones habían definido la carrera? ¿O era algo mucho más personal? Una expresión de sentimientos que nunca habían sido reconocidos públicamente durante la vida de ninguno de los dos. Esa era la pregunta que los documentos en la casa posiblemente podrían finalmente responder. Elena exploró la sala cuidadosamente, documentando mediante fotografías digitales de alta resolución antes de tocar cualquier objeto. Encontró un estante bajo, con libretas encuadernadas en cuero, que contenían anotaciones manuscritas extensas de Lola sobre las interpretaciones específicas de las canciones, técnicas detalladas sobre exactamente dónde aplicar el vibrato para el máximo efecto emocional, dónde sostener las notas más allá de lo que la partitura indicaba para crear tensión, dónde modificar la melodía escrita para lograr el énfasis emocional que servía a la letra. Eran documentos fascinantes del proceso creativo que raramente son preservados con esa meticulosidad, evidencia concreta de cuán profundamente había trabajado Lola las interpretaciones que a los oyentes casuales parecían completamente espontáneas y naturales en la actuación. En el comedor adyacente, que tenía una mesa grande de madera oscura, rodeada de 8 sillas tapizadas, donde Lola claramente había recibido a amigos cercanos y colaboradores para comidas que combinaban la socialización con la discusión de trabajo, Elena abrió por intuición un cajón inferior del aparador y encontró una colección sustancial de cartas atadas cuidadosamente con cinta de seda roja que había sido seleccionada obviamente por su significancia simbólica. Elena extrajo el paquete con manos que temblaban ligeramente por la anticipación de lo que podría contener. Las cartas eran correspondencia intercambiada entre Lola y José Alfredo Jiménez durante los años 60, cuando la colaboración había sido más intensa, escritas a mano en papel que ahora estaba significativamente amarillento por las décadas, pero con tinta que permanecía perfectamente legible. Elena comenzó a leer la primera carta del paquete, sintiendo simultáneamente que estaba violando la privacidad de personas muertas, pero reconociendo que estos podrían ser documentos de significancia histórica genuina que merecían preservación y estudio cuidadoso. La carta era de José Alfredo dirigida a Lola, fechada el 15 de abril de 1964, escrita en español formal, pero con un calor emocional inconfundible que trascendía la formalidad de las palabras. Le decía que acababa de escuchar la grabación de Paloma Negra, que Lola había terminado el día anterior en el estudio, y que mientras la escuchaba, había llorado sin poder controlarse, porque ella había capturado con una precisión casi sobrenatural exactamente lo que él había sentido en el corazón cuando escribió esa canción durante un desamor. Le decía que nadie más en México ni en el mundo entero podría haber interpretado esas palabras con comprensión tan completa, que la voz de Lola no solo cantaba las palabras que él había escrito, sino que vivía las emociones que él apenas había podido expresar inadecuadamente en texto, que la amaba profundamente por comprender el arte de una forma que iba más allá de cualquier técnica que pudiera ser enseñada. Elena continuó leyendo con una fascinación creciente que hacía que las horas pasaran sin que ella los sintiera. Había literalmente docenas de cartas intercambiadas durante una década completa de los años 60, apiladas cronológicamente como un diario compartido de dos artistas que se habían encontrado en el punto exacto donde la música se convierte en algo más que música. El tono en la correspondencia era consistentemente íntimo, profundamente afectuoso, indicando claramente una relación que era significativamente más que una colaboración profesional cortés.
Pero las cartas también dejaban absolutamente claro que ambos reconocían los límites que no podían cruzar. Ambos estaban casados con otras personas. Ambos valoraban sus familias y sus reputaciones. La relación permanecía conscientemente en el nivel de una conexión emocional y artística profundísima, sin cruzar las líneas que habrían destruido matrimonios y carreras en una era conservadora que no ofrecía segunda oportunidades a quienes transgredían. Eran esencialmente cartas de amor en el sentido más puro de esa palabra, amor por el arte compartido, comprensión mutua, casi telepática, de lo que significaba crear música que resonara emocionalmente con millones de oyentes. Soledad existencial compartida que venía con el tipo de fama que el público admira y envidia, pero que crea un aislamiento profundo de las relaciones humanas completamente normales. Elena subió la escalera al segundo nivel con cuidado extremo. En el nivel superior había un dormitorio principal elegante y una oficina personal que Lola había usado claramente durante años. En el dormitorio, Elena encontró un closet extraordinariamente grande, con vestidos de presentación profesional, literalmente docenas de trajes de charra elaboradamente decorados que Lola había usado en actuaciones durante décadas de carrera, cada uno bordado a mano con diseños intrincados que incluían flores, aves y patrones geométricos, preservado meticulosamente en bolsas protectoras de tela. Eran los uniformes del personaje público que Lola había interpretado durante toda su vida en los escenarios, símbolos tangibles de un compromiso inquebrantable con representar la música mexicana con la máxima elegancia y la autenticidad cultural más completa. Pero en la oficina personal, Elena encontró lo que toda la revisión había sido diseñada específicamente para localizar: un archivo completo y meticulosamente organizado de toda una vida. Un archivador metálico industrial de 4 cajones grandes conteniendo documentos organizados con una precisión obsesiva por década. El primer cajón contenía documentos de los años formativos, los 50 y los 60, contratos originales de grabación mostrando los términos exactos bajo los cuales había trabajado durante los años, cuando tenía un poder de negociación mínimo, correspondencia con las compañías disqueras discutiendo repertorio y condiciones, recortes de prensa cuidadosamente preservados de críticas y reseñas. Los documentos mostraban claramente que aunque Lola había alcanzado una fama absolutamente masiva durante los años 60, los contratos que había firmado durante los 50, cuando era desconocida y desesperada por cualquier oportunidad, le daban a las compañías un control extraordinario sobre sus grabaciones y le proporcionaban regalías que por cualquier estándar contemporáneo serían consideradas completamente inadecuadas y explotadoras. Había trabajado con una intensidad extraordinaria durante décadas, pero la compensación financiera no había reflejado remotamente el valor comercial masivo que generaba para las compañías que se beneficiaban de su talento. El segundo cajón contenía documentos de los años maduros, los 70 y los 80, registros meticulosos de conciertos con fechas, contratos de apariciones en televisión, documentación detallada de giras internacionales por América Latina y España. Había también una carpeta específicamente etiquetada con las palabras familia, privado y confidencial, que contenía cartas intercambiadas entre Lola y su hija durante múltiples periodos cuando Lola estaba viajando extensivamente. Las cartas revelaban una tensión dolorosa entre las demandas implacables de la carrera y el deseo genuino y profundo de ser una madre consistentemente presente. Lola expresaba una culpa considerable sobre las ausencias frecuentes que sabía afectaban a su hija. La hija respondía con una comprensión madura, pero también con una tristeza evidente sobre el tiempo perdido que nunca podría ser recuperado.
eran documentos que humanizaban profundamente a una figura que el público veía exclusivamente en el escenario, proyectando fortaleza, que revelaban los costos personales devastadores de una carrera profesional exitosa. El tercer cajón contenía documentos de los años 90 y materiales del año final crucial, antes del accidente cerebrovascular incapacitante. Había un cuaderno particularmente grueso con cubierta de cuero, aproximadamente 200 páginas, con escritura manuscrita clara de Lola, fechado entre enero y julio de 1995, aparentemente memorias extensas o reflexiones profundas que había estado escribiendo sistemáticamente durante los meses inmediatamente anteriores a la incapacitación que había terminado efectivamente con su vida activa. Elena abrió el cuaderno con manos que temblaban por la anticipación y comenzó a leer. La escritura era extraordinariamente clara y legible, reflexiva, brutalmente honesta, de formas que las entrevistas públicas cuidadosamente controladas durante décadas nunca habían permitido ser. Las primeras páginas discutían la infancia en Rosario, con detalles que Lola nunca había compartido públicamente. La pobreza real de la familia, que a veces significaba no tener suficiente comida. La vergüenza de no poder asistir a la escuela regularmente porque se necesitaba ayudar en la casa, los sueños tempranos de cantar profesionalmente que habían parecido absolutamente imposibles dadas las circunstancias. Luego discutía la llegada a la Ciudad de México en 1950 con una honestidad devastadora. Escribía que había llegado a la capital con apenas 18 años, completamente sola, sin dinero más allá de lo necesario para las primeras semanas de renta de una habitación compartida, sin contactos de ningún tipo en la industria, sin nada excepto una voz que sabía con certeza absoluta era excepcional. Que los primeros 3 años en la ciudad habían sido el período más brutalmente difícil de toda su vida. Que dormía en habitaciones minúsculas compartidas con otras 5 o 6 muchachas que también buscaban desesperadamente oportunidades en una ciudad enorme e indiferente. Que trabajaba durante el día en empleos que apenas pagaban la renta y la comida básica, como secretaria, como vendedora en tienda, como mesera en restaurante, y audicionaba constantemente en cualquier lugar que aceptara audiciones, enfrentando rechazos que eran humillantes y que frecuentemente incluían comentarios sobre la apariencia física más que sobre la capacidad vocal. Que algunos productores y dueños de recintos sugerían explícitamente que había formas alternativas de obtener oportunidades que no involucraban exclusivamente el talento musical y que rechazaba esas insinuaciones cada vez porque sabía instintivamente que si comprometía la dignidad personal para obtener una oportunidad, perdería la parte del alma que hacía que el canto fuera auténtico y emocionalmente genuino. Que eventualmente, después de literalmente cientos de audiciones y rechazos, la voz era tan innegablemente extraordinaria que obtuvo las primeras oportunidades reales basadas puramente en el mérito, sin tener que comprometer ningún principio. Pero que esos primeros 3 años le enseñaron una lección fundamental que nunca olvidó, que la industria del entretenimiento consume personas sin misericordia, que la fama que el público ve proyectada en los escenarios es construida sobre un fundamento de sacrificios personales que absolutamente nadie discute públicamente, porque hacerlo destruiría la ilusión en la que todos participan y de la que todos dependen. Las páginas siguientes discutían la relación con José Alfredo con una honestidad que era casi dolorosa en su intensidad emocional. Escribía que José Alfredo Jiménez había sido el amor genuino de su vida en el sentido artístico más completo y profundo posible, que se comprendían mutuamente de formas que eran casi telepáticas, casi sobrenaturales,
que cuando él le daba una canción nueva que había escrito, ella sabía instintivamente, sin necesidad de explicación, cómo debía ser interpretada, porque entendía completamente el corazón y la experiencia desde donde venía la composición. Escribía que hubo múltiples momentos durante los años 60, cuando la relación artística profunda podría haber cruzado fácilmente de puramente artística a completamente romántica y física, que ambos sentían una atracción mutua que era intensa casi hasta lo insoportable cuando estaban en el mismo espacio, que había noches después de las grabaciones cuando se quedaban hablando hasta el amanecer sobre música, sobre la vida, sobre todo, y la tensión era tan tangible que podía ser sentida físicamente, pero que ambos decidieron conscientemente, mediante conversaciones explícitamente sobre límites, no destruir los matrimonios respectivos y las familias por una pasión que, aunque absolutamente real, habría causado daño irreparable a personas inocentes que también amaban, que entonces canalizaron deliberadamente toda esa intensidad emocional y sexual no consumada directamente en la música que creaban juntos, que cada vez que cantaba Paloma Negra o Cucurrucucú Paloma en concierto o en grabación, estaba literalmente cantando sobre el amor profundo que sentían mutuamente, pero que conscientemente nunca consumaron físicamente por respeto a los compromisos que habían hecho a otras personas. Que el público que escuchaba las interpretaciones y lloraba por la intensidad emocional asumía completamente que ella estaba simplemente actuando con técnica excepcional, que no estaba actuando en absoluto, que estaba expresando una verdad emocional completamente real que no podía expresar de ninguna otra forma socialmente aceptable, que cuando José Alfredo murió prematuramente en 1973, una parte fundamental de ella murió también ese día, que continuó cantando sus canciones fielmente durante 2 décadas subsecuentes, hasta que la voz ya no lo permitía, pero que cada interpretación era simultáneamente un acto de arte y un acto de duelo continuo por el amor que tuvo, pero que nunca pudo consumar completamente. Elena continuaba leyendo con lágrimas corriendo por las mejillas sin intentar controlarlas, porque esto explicaba absolutamente todo sobre la intensidad sobrenatural de las interpretaciones de Lola, sobre por qué las grabaciones permanecían tan devastadoramente poderosas emocionalmente décadas después de su producción. No eran simplemente técnica vocal excepcional, aplicada competentemente, sino expresión directa de experiencias emocionales completamente reales y profundas que Lola había vivido en su propio cuerpo. Las páginas siguientes discutían los costos brutales de la fama con una honestidad que era rara, incluso en las memorias más íntimas que los artistas dejan para la posteridad. Escribía que el público veía exclusivamente el glamour del escenario, los vestidos hermosos y caros, los aplausos de miles, la adulación constante, y que absolutamente no veía el agotamiento físico acumulativo de viajar constantemente entre ciudades durante décadas, de actuar cuando estabas exhausta hasta el punto del colapso, de mantener la imagen pública impecable cuando la vida privada estaba llena de dolor y duda. Que no veía las tensiones devastadoras en el matrimonio, cuando el esposo naturalmente resentía el tiempo masivo que la carrera consumía, y cuando vivía constantemente en la sombra de una figura pública reconocida universalmente, mientras él permanecía anónimo. Que no veía la culpa aplastante sobre ser una madre consistentemente ausente, porque las actuaciones y las grabaciones requerían estar lejos del hogar durante semanas o meses, perdiendo momentos importantes del desarrollo de la hija que nunca podrían ser recuperados. Que no veía la soledad existencial profunda de ser reconocida y aparentemente amada por literalmente millones de personas,
pero realmente conocida íntimamente por muy pocas, que había pagado un precio personal extraordinariamente alto por una carrera que amaba genuinamente, que no se arrepentía fundamentalmente porque la música era un llamado espiritual que sentía que no podía ignorar sin traicionar el propósito de su existencia, pero que quería desesperadamente que las generaciones futuras de cantantes jóvenes que soñaran con la fama entendieran completamente que la fama masiva viene con costos personales devastadores que son raramente discutidos con honestidad, porque todos mantenemos la ilusión de que los artistas que admiramos viven de manera diferente a como realmente viven. Las últimas páginas del cuaderno, escritas en julio de 1995, apenas semanas antes del accidente cerebrovascular que terminaría su vida efectivamente, eran particularmente conmovedoras y proféticas. Escribía que sentía profundamente que el tiempo se acercaba rápidamente a su final, que la voz ya no era remotamente lo que había sido durante la juventud y los años de apogeo, que el cuerpo estaba cansado después de décadas de trabajo físicamente demandante, que había comenzado deliberadamente durante esos meses a organizar su vida meticulosamente, a revisar todos los documentos acumulados, a escribir esas reflexiones honestas, porque quería desesperadamente que después de la muerte inevitable, la verdad completa de su vida fuera conocida eventualmente por las generaciones futuras, no inmediatamente después de la muerte, porque algunas verdades, particularmente sobre José Alfredo, podrían herir innecesariamente a personas que amaba y que sobrevivían, pero eventualmente, cuando suficiente tiempo hubiera pasado para que el contexto pudiera ser comprendido sin escándalo, que quería que el público que había amado su voz entendiera que fue completamente humana, que tuvo amores profundos y pérdidas devastadoras, que hizo sacrificios conscientes que fueron dolorosos, que vivió con la intensidad emocional que la música demandaba, pero que también costaba enormemente, que había instruido específicamente a la familia de cerrar la casa completamente después de su muerte y de mantenerla cerrada y preservada durante un periodo de tiempo significativo, mínimo 20 años. Que dentro de esa casa estaban los documentos, las cartas reveladoras, el cuaderno de memorias, los objetos personales que contaban la historia completa sin la censura de la imagen pública. Que cuando finalmente fuera abierta por las autoridades culturales apropiadas, que fuera exclusivamente para el propósito de preservar un legado completamente honesto de una mujer que amó la música mexicana más que cualquier cosa en el mundo, pero que también amó profundamente a personas específicas, que vivió según principios morales, incluso cuando esos principios requerían sacrificios devastadores, que intentó hacer justicia completa a un don extraordinario de voz que fue dado sin haberlo merecido específicamente, pero que intentó honrar mediante el trabajo dedicado durante toda una vida entera. Elena cerró el cuaderno sintiendo que acababa de leer el testamento espiritual más completo y honesto que ningún artista había dejado para la posteridad. Esto era exactamente lo que la revisión había sido diseñada para encontrar. No un escándalo destructivo, sino una verdad humanizadora. No una revelación vergonzosa, sino la comprensión completa de una mujer que había sido infinitamente más compleja de lo que la imagen pública cuidadosamente controlada había permitido mostrar durante su vida. El cuarto cajón del archivador contenía materiales adicionales que expandían el cuadro completo. Había una colección de grabaciones en cassettes de audio de ensayos completamente privados, donde Lola practicaba canciones nuevas, experimentaba con interpretaciones alternativas, trabajaba meticulosamente la técnica vocal. Había cientos de fotografías personales que nunca habían sido publicadas ni compartidas públicamente. Lola con la familia en momentos completamente privados.
sin el maquillaje del escenario, Lola con el círculo pequeño de amigos cercanos, Lola en la casa luciendo completamente relajada y natural, como si la cámara no existiera. Había literalmente cientos de cartas de fans individuales que Lola había guardado específicamente porque la habían conmovido profundamente. Personas ordinarias contando historias de cómo canciones específicas habían ayudado durante pérdidas devastadoras, durante desamores que parecían insoportables, durante los momentos más difíciles de la vida. Lola había leído personalmente cada carta recibida, había respondido personalmente a muchas con notas manuscritas, había guardado una selección representativa que demostraba el impacto que la música había tenido en vidas completamente reales, más allá de las estadísticas de ventas. En un closet profundo de la oficina, Elena encontró una caja de cartón sellada con cinta que contenía un tesoro final inesperado, partituras de aproximadamente 25 canciones que Lola nunca había grabado profesionalmente. Había canciones que compositores prominentes habían escrito específicamente para su voz, pero que por razones variables, de tiempo de mercado, de contratos restrictivos con las disqueras, de consideraciones comerciales sobre qué vendería, nunca habían sido grabadas y lanzadas. Junto a cada partitura había una nota manuscrita de Lola explicando específicamente por qué no había grabado la canción y expresando el lamento profundo de que algunas composiciones genuinamente hermosas nunca llegarían a las audiencias que las merecían. Había también 3 canciones que Lola misma había compuesto durante los años 80, composiciones originales que nunca había compartido con nadie, porque consideraba firmemente que su rol era interpretar brillantemente el trabajo de los compositores, no intentar competir como compositora, pero que revelaban que tenía un talento lírico, además del vocal, que nunca había explorado públicamente. Elena pasó un total de 7 horas completas revisando meticulosamente cada rincón de la casa, documentando exhaustivamente los hallazgos mediante miles de fotografías digitales, catalogando meticulosamente cada objeto significativo con descripción detallada, sintiendo durante todo el proceso una conexión emocional profundísima con una mujer que había muerto 3 décadas antes, pero cuya presencia parecía literalmente habitar el espacio preservado. Cuando completó la revisión, finalmente, mientras el amanecer comenzaba a filtrarse sobre la Ciudad de México, Elena tenía una comprensión absolutamente completa de por qué exactamente Lola había querido tan enfáticamente que la casa permaneciera cerrada, y por qué la familia había respetado fielmente ese deseo durante 30 años completos. Contenía la verdad sin censura de una vida que Lola quería preservar cuidadosamente para la posteridad, pero que había querido revelar solo cuando el tiempo apropiado hubiera llegado, cuando las personas mencionadas en los documentos más sensibles hubieran fallecido en su mayoría, cuando la distancia temporal suficiente permitiera una apreciación madura sin el chisme sensacionalista destructivo que habría distorsionado el legado irreparablemente. En los días subsecuentes, Elena preparó un informe extraordinariamente detallado que documentaba los hallazgos con la reverencia y la sensibilidad apropiadas. Describía el contenido completo del archivo sin reproducir cada documento privado íntegramente. Explicaba la significancia histórica y cultural genuina de los materiales para la comprensión de la época dorada de la música mexicana. Argumentaba convincentemente que estos merecían ser preservados profesionalmente como parte del patrimonio cultural de México, pero que el acceso debía ser controlado cuidadosamente inicialmente para respetar la privacidad de Lola y de las personas mencionadas en los documentos.
Recomendaba específicamente que la casa fuera convertida gradualmente en un museo público dedicado exclusivamente a Lola Beltrán, donde los objetos pudieran ser exhibidos apropiadamente con contexto educativo, donde las grabaciones de ensayos pudieran ser escuchadas por investigadores y fans, donde la historia completa de una vida pudiera ser contada honestamente, incluyendo tanto los triunfos profesionales como los sacrificios personales devastadores que ninguna entrevista ni ninguna crónica de la época había revelado. El informe fue revisado cuidadosamente por un comité expandido que incluía múltiples expertos reconocidos en música mexicana, especialistas en preservación cultural y representantes directos de la familia de Lola. Los debates iniciales fueron intensos sobre el balance apropiado entre preservar la verdad histórica completa y proteger la privacidad de las personas fallecidas. La familia estaba inicialmente preocupada de que las cartas extraordinariamente íntimas entre Lola y José Alfredo podrían ser malinterpretadas por la prensa sensacionalista o podrían generar un escándalo retrospectivo innecesario que dañaría ambas memorias. Pero después de leer cuidadosamente las memorias completas que Lola había escrito específicamente con la intención explícita de que fueran eventualmente conocidas públicamente, la familia finalmente aceptó que el deseo claro de Lola había sido que la verdad completa fuera revelada apropiadamente cuando llegara el momento correcto. 30 años después de la muerte, el comité acordó unánimemente que ese momento había llegado finalmente. En abril de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió un comunicado público cuidadosamente formulado para informar sin sensacionalizar. Informaba que había completado la revisión autorizada de la residencia de Lola Beltrán, que había permanecido cerrada y preservada desde el fallecimiento de la artista legendaria en marzo de 1996, que la revisión había identificado un archivo extraordinariamente completo y meticulosamente organizado que documentaba no solo la carrera profesional brillante, sino también el proceso creativo detallado, las relaciones artísticas profundas y las reflexiones personales honestas de una de las voces más importantes e influyentes de la música mexicana del siglo XX. Que los materiales significativos incluían correspondencia extensa con compositores, demostrando la profundidad emocional de las colaboraciones artísticas, particularmente con José Alfredo Jiménez, memorias manuscritas donde Lola reflexionaba con honestidad brutal sobre la carrera y sobre los costos personales devastadores de la fama masiva, grabaciones de ensayos privados revelando el proceso meticuloso de perfeccionar las interpretaciones y objetos personales múltiples que humanizaban profundamente a la figura que el público conocía, principalmente a través de la persona pública, cuidadosamente controlada. Que la familia había autorizado formalmente que la casa fuera convertida gradualmente en museo público y centro de investigación dedicado exclusivamente a preservar y compartir el legado completo de Lola Beltrán. Que Lola había dejado instrucciones testamentarias explícitas de que después de un período de tiempo significativo que permitiera que las emociones se calmaran, la verdad completa de su vida debería ser conocida públicamente, incluyendo los aspectos que nunca discutió durante la vida por proteger la privacidad de las personas amadas, que cumplían respetuosamente ese deseo expresado con el respeto máximo a la memoria de una artista que contribuyó de manera inmensa a la cultura mexicana. El comunicado generó un interés periodístico considerable, pero el tono deliberadamente respetuoso y el enfoque en la significancia cultural evitó el sensacionalismo destructivo.
Los medios responsables publicaron artículos reflexivos sobre los hallazgos, enfocándose en los aspectos que genuinamente enriquecían la comprensión pública de Lola. La relación artística y emocionalmente profunda con José Alfredo Jiménez, que había sido significativamente más intensa de lo que el público había conocido. Los sacrificios personales múltiples que había hecho conscientemente para mantener la carrera. El proceso creativo, absolutamente meticuloso, que había aplicado a cada interpretación. Las reflexiones brutalmente honestas sobre los costos reales de la fama, que raramente son discutidos en ningún contexto público. Una generación completamente nueva que conocía el nombre de Lola Beltrán, principalmente como una referencia histórica, pero que no había crecido escuchando sus grabaciones, descubrió el trabajo mediante el interés cultural renovado, escuchando las canciones clásicas, con una apreciación completamente nueva de la profundidad emocional que ahora entendían, venía de experiencias vividas en carne propia. Los fans devotos de toda la vida que habían seguido la carrera durante décadas encontraron la validación profunda de la intuición que siempre habían tenido, que la intensidad sobrenatural en la voz de Lola venía de experiencias emocionales completamente reales, que definitivamente no estaba simplemente actuando, sino viviendo cada canción en el momento exacto de cantarla. Para la familia de Lola, las revelaciones fueron simultáneamente dolorosas y liberadoras. Confirmaban aspectos de la vida privada que habían conocido parcialmente, pero sobre los cuales Lola había sido reservada incluso con las personas más cercanas. Pero también proporcionaban una comprensión significativamente más completa de la mujer compleja que habían amado, de los sacrificios que había hecho, incluyendo los sacrificios de tiempo con la familia que la carrera había requerido implacablemente durante décadas. Una carta específica que Lola había escrito a su hija durante los años 80, preservada en el archivo y ahora revelada públicamente con el permiso de la hija, expresaba el amor maternal profundo y el lamento genuino sobre las ausencias con una intensidad que igualaba cualquiera de sus actuaciones más memorables. Le decía que sabía con certeza dolorosa que su carrera le había robado literalmente años de tiempo que deberían haber pasado juntas normalmente, que cada vez que viajaba para un concierto en otra ciudad o país, cada vez que estaba encerrada en un estudio grabando durante días, pensaba constantemente en ella y sentía una culpa aplastante sobre no estar presente físicamente para los momentos importantes del desarrollo, pero que necesitaba que entendiera que cantar no era simplemente un trabajo que hacía por dinero, sino un llamado espiritual que sentía profundamente en el alma, que cuando estaba en el escenario frente a miles de personas, interpretando una canción que resonaba emocionalmente, sentía que estaba cumpliendo el propósito fundamental para el cual había sido puesta en la tierra, que no era una excusa adecuada para la ausencia, pero sí era una explicación honesta, que la amaba infinitamente más de lo que las palabras podían expresar, que esperaba profundamente que algún día, cuando fuera adulta madura, pudiera comprender las complejidades imposibles de intentar elegir entre diferentes tipos de amor, el amor por el arte y el amor por la familia, y que pudiera eventualmente perdonar los momentos cuando había elegido los escenarios sobre el tiempo juntas. La revelación pública de esa carta permitió finalmente a la hija de Lola, ahora una mujer adulta, madura con hijos propios, comprender completamente las tensiones devastadoras que su madre había vivido durante décadas, perdonar genuinamente las ausencias que habían dolido profundamente durante la infancia, apreciar
que el amor de Lola había sido expresado no solo en el tiempo limitado que habían pasado juntas, sino en el trabajo extraordinario que había hecho para proporcionar una vida económicamente mejor y para dejar un legado cultural permanente del que la hija podía estar genuinamente orgullosa. La casa fue convertida meticulosamente durante 2026 y 2027 en el museo profesional que Lola había vislumbrado cuando escribió las instrucciones en el cuaderno de julio de 1995. La Casa Museo Lola Beltrán, que abrió formalmente al público en marzo de 2027, exactamente 31 años después de la muerte. La sala principal preservaba cuidadosamente el piano original, las partituras históricas, las fotografías de la carrera, los discos de oro y platino, exactamente como habían estado durante la vida. La oficina personal exhibía una selección representativa de documentos con paneles explicativos, profesionales, que proporcionaban el contexto histórico apropiado. El dormitorio mostraba los trajes elaborados de presentación en vitrinas con iluminación y clima controlados. Había una sala de audio especialmente diseñada, donde los visitantes podían escuchar las grabaciones de ensayos privados, escuchando el fascinante proceso de Lola trabajando las interpretaciones con una meticulosidad que ninguna grabación final podía revelar. Había una exhibición permanente de la correspondencia entre Lola y José Alfredo, con una explicación cuidadosa y respetuosa de que la relación había sido profundamente artística y emocionalmente íntima, pero que ambos habían mantenido conscientemente dentro de los límites morales que respetaban los compromisos familiares que habían asumido. Las memorias manuscritas completas de Lola fueron transcritas profesionalmente y publicadas como libro que se convirtió de inmediato en un bestseller nacional, proporcionando a la generación contemporánea una ventana invaluable a la vida de una artista durante la época dorada de la música mexicana, a las realidades brutales de una industria del entretenimiento que consumía personas, a las elecciones imposibles que las mujeres artistas enfrentaban entre las ambiciones profesionales y las expectativas tradicionales de género que la sociedad nunca dejó de imponerles. Las canciones que Lola nunca había grabado fueron finalmente interpretadas por cantantes contemporáneas, reconocidas en un concierto especial masivo de tributo, dando vida conmovedora a composiciones que habían permanecido en silencio durante décadas. Las grabaciones de ensayos fueron masterizadas profesionalmente y lanzadas como una colección especial para los fans devotos que querían comprender el proceso creativo que producía las interpretaciones que los habían marcado para siempre. Para la cultura mexicana más amplia, las revelaciones completas sobre Lola Beltrán fueron un momento profundo de reflexión colectiva sobre cómo la sociedad históricamente ha tratado a los artistas que declara patrimonios y que convierte en símbolos nacionales. Lola había sido adorada durante su vida como la voz literal de una nación. Había sido declarada oficialmente patrimonio cultural. Había recibido honores múltiples de gobiernos que nunca se preguntaron cuánto les costaba personalmente a ella el privilegio de ser honrada por ellos. Pero esa adoración había sido exclusivamente de la persona pública que proyectaba elegancia y fortaleza constantes, sin mostrar nunca la vulnerabilidad que habría hecho el ídolo demasiado humano para los que lo necesitaban perfecto. La revelación de las memorias honestas mostraba a una mujer que había sido infinitamente más compleja, que había luchado con dudas profundas, que había hecho sacrificios personales devastadores, que había amado profundamente, pero había elegido conscientemente no perseguir el amor romántico que habría complicado la vida de personas que no tenían culpa de los deseos que ella sentía,
que había vivido con la culpa de las elecciones imposibles entre la carrera y la familia, que había envejecido con miedo y con dignidad al mismo tiempo, porque perder la voz era perder la identidad, pero mantener la imagen requería no mostrarlo. La humanización no disminuía el legado, sino que lo enriquecía inmensamente. Transformaba a un ícono distante en una persona profundamente identificable, cuyas luchas resonaban con las experiencias de innumerables mujeres que habían enfrentado versiones menores, pero igualmente reales, de los mismos dilemas imposibles. Descubrieron finalmente que Lola Beltrán había sido exactamente lo que la voz siempre había sugerido a los oyentes más sensibles. Una mujer de profundidad emocional absolutamente extraordinaria, de integridad moral inquebrantable, de una capacidad de amar que había sido expresada principalmente a través de la música cuando las circunstancias personales hacían la expresión romántica directa moralmente imposible, de una humanidad completa que incluía simultáneamente fortalezas y vulnerabilidades, triunfos y lamentos, elecciones conscientes y sacrificios dolorosos que nadie le agradeció en su momento porque nadie sabía que los estaba haciendo. Descubrieron que el legado real no era exclusivamente las grabaciones que permanecían, sino el ejemplo inspirador de una vida vivida completamente dedicada al arte, con comprensión total del costo y con aceptación madura de que el costo personal valía absolutamente el sacrificio, porque la música era un llamado espiritual fundamental que no podía ser ignorado sin traicionar lo más verdadero que había en ella. Esa era la verdad completa que había estado esperando pacientemente en una casa cerrada durante 30 años completos. Esa era la historia que finalmente podía ser contada de manera completa y honesta. Esa era Lola Beltrán, tal como había sido durante toda su vida. No solo la diva legendaria distante que el público construyó con su devoción y con su necesidad de ídolos perfectos, sino la mujer profundamente compleja y completamente humana, cuya voz continuaría resonando con un poder emocional particular y específico, porque ahora todos finalmente entendían que cuando Lola cantaba sobre el amor y la pérdida, definitivamente no estaba actuando. Estaba testimoniando una verdad que había vivido en carne propia, una verdad que no había podido decir de ninguna otra manera, una verdad que había guardado durante décadas en una casa cerrada, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para escucharla completa.